El agua es la fuerza motriz de la naturaleza. Leonardo da Vinci. Un saludo cordial con todos los presentes. Nosotros, el grupo número 1, en esta oportunidad vamos a abordar la temática de la gestión de agua dulce. Nuestro grupo se encuentra conformado por Brenda Matza, Oscar Ganán, Jonathan Iguaznia, Lisbeth Barragán y mi persona, Vicky Romero. Para abordar esta temática, nosotros vamos a realizar un análisis de dos temas súper importantes. En primera instancia, vamos a analizar el marco jurídico internacional para la gestión de agua dulce y en segundo lugar, vamos a realizar un análisis del marco institucional para la gestión de agua transfronteriza. Siendo así que en primera instancia yo voy a dar paso al marco jurídico internacional para la gestión de agua dulce. Es por ello que en primera instancia es importante analizar el derecho al agua, dado que esta es una parte esencial de los derechos humanos. Es por esta razón que la sociedad internacional ha puesto una mayor atención en motivar a todos los estados y naciones para que adopten instrumentos internacionales sobre el derecho al agua, para de esa manera ponerlos en práctica y en marcha a través de planes y programas que mejoren y amplíen el acceso de todas las personas a este recurso vital. Es así como hoy en día existen diversos tratados internacionales que incluyen el derecho al agua. Y todas estas normas internacionales implican que las poblaciones tengan acceso al abastecimiento del agua y también al saneamiento de las aguas residuales, en un marco de un servicio de abastecimiento del agua que corresponde tanto a organismos públicos como a organismos privados. Es así como todos estos tratados internacionales en materia de derecho al agua tratan en su mayoría sobre temas de derechos humanos. Y esto se debe a que han sido adoptados en el marco de los organismos internacionales más importantes, como lo son la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la OEA, la Organización de los Estados Americanos y el Consejo Europeo. Es así como el derecho internacional del agua incluye varios factores. Aquí podemos nosotros visualizar que el derecho al agua incluye la satisfacción de las necesidades, tales como la alimentación, la salud, el desarrollo y un medio ambiente sano, los servicios públicos básicos, todo esto ¿para qué? Para obtener una mejor calidad de vida, obtener una vivienda digna, entre otras. Además, hay que destacar el deber de los estados y su obligación frente a estas necesidades. Es así como tenemos que los estados deben tomar en cuenta que este es un recurso básico y que forma parte del patrimonio común, lo que implica que a pesar de las diferencias de entre las naciones y de las personas que existen al interior, todas las personas, sin importar que sean ricas o pobres, tienen derecho a tener un acceso al agua. Por todo esto, nosotros podemos inferir que existen varios factores que componen el derecho al agua, y estos son el derecho de las personas a este recurso, es un derecho universal, la responsabilidad de los poderes públicos, así como que estos poderes públicos deben asegurar que este servicio esté al acceso de todas las personas, y también debemos de tomar en consideración el ámbito de aplicación de los estados. Es así como nosotros podemos sacar una idea global de todo lo que hemos analizado, para decir que nosotros debemos tomar en cuenta que no solo los estados son los responsables de la conservación y distribución del agua, sino que también es importante que todos y cada una de las personas cuidemos de la explotación racional de la misma, como lo establece la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición. Continuando con el análisis, nosotros podemos destacar que existe un gran reto que enfrentan todos los estados y naciones de manera global. Es así como, de la regulación del régimen internacional de los cursos de agua internacionales, se destaca que el reto final es determinar un sistema legal y administrativo que permita proteger y gestionar desde una visión holística, una visión amplia, todos estos recursos hídricos compartidos, para que de esta forma se atiendan no solo a las realidades físicas, sino también a las realidades químicas, a las biológicas, a las económicas y sociales, dado que desde el enfoque tradicional que se ha venido siguiendo en la regulación de las aguas dulces compartidas, especialmente aquellas que se han centrado en parámetros técnicos e infraestructurales, se ha demostrado que esto es
que esta visión tradicional es sumamente limitada, puesto que no incluye en sus articulados la dimensión social y la dimensión medioambiental. De hecho, cabe destacar que el problema actual del agua en el mundo no es la escasez o la desigualdad de la distribución, sino también la falta de la calidad de la misma. La poca atención a la perspectiva medioambiental que le prestan los estados y los organismos, así como la de los derechos humanos en la regulación de la materia y la ineficiente gobernabilidad en la gestión del recurso. Es así como, a partir de esta ineficiente gobernabilidad, se destacan o se generan otras problemáticas. Es así como se tiene que, desde este enfoque limitado, ha provocado todo lo que vamos a ver a continuación, ya que, de acuerdo con las cifras de la ONU, una de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso a agua potable. Además, se destaca que en la actualidad hay 748 millones de personas, principalmente en un grupo que se encuentran los pobres y los marginados, que siguen sin tener acceso a fuentes mejoradas de agua potable y existe 2.5 billones de personas que no tienen acceso a fuentes mejoradas de saneamiento. De igual forma, se tiene que en la actualidad el 70% de agua dulce del planeta se utiliza para la agricultura y para el año 2050 más del 20% aumentará la demanda del agua dulce más allá del 20%. De igual forma, se tiene que el 40% de la población mundial carece de un sistema básico de saneamiento y 1 billón de personas se ven obligadas a realizar sus necesidades fisiológicas en la intemperie. Y esto da lugar a que se den altos niveles de contaminación ambiental y la exposición de estas personas a un riesgo de infestaciones y de infecciones. Además, se destaca que la falta de acceso al agua y el saneamiento agrava las desigualdades de género, pues son especialmente las mujeres y las niñas quienes se dedican a estas tareas de recolección del agua, recorriendo grandes distancias para poder acceder a este líquido vital. De igual forma, hay que destacar que si obtuvieran o se tuvieran mejores instalaciones de agua, esto reduciría el tiempo dedicado a la recolección del agua y la carga doméstica de las mujeres. De igual forma, se tiene que se obtendrían mejores beneficios a su salud y de esa forma se le proporcionaría a todas estas mujeres y niñas un mayor tiempo para que realicen labores productivas y actividades educativas. De igual forma, es importante tener en cuenta que un acceso adecuado a los servicios de agua y saneamiento beneficia la privacidad de las mujeres y de las niñas, ya que de esta forma se reduce las enfermedades urinarias y los casos de ataques y abusos sexuales causados durante la recogida del agua o por la noche al salir a realizar sus necesidades biológicas en la intemperie. Desde esa forma, como veremos que en general el saneamiento ha sido el gran olvido respecto a las cuestiones relacionadas con el derecho al agua, no solo en su regulación, sino también en su garantía. Consecuentemente, nosotros también debemos analizar otras cifras que nos proporcionan las Naciones Unidas, ya que aquí se destaca que al año fallecen aproximadamente 1.5 millones de niños menores de 5 años y se pierden alrededor de 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento. Esta realidad provoca que las enfermedades relacionadas con el agua sean la segunda causa de muerte infantil como consecuencia de esta crisis insostenible. Se estima que más de 10.000 personas, en su mayoría niños, mueren cada día en el mundo al haberse degradado y envenenado los ríos, las fuentes, los lagos, los acuíferos de los que ellos tradicionalmente se abastecían. Por otro lado, también se tiene la crisis de los ecosistemas acuáticos, ya que ésta se ve agravada por la falta de protección medioambiental del agua, y esto acentúa los problemas del hambre en el mundo, ya que arruinan las formas tradicionales de producción agraria y ganadera en los ciclos fluviales, ya que degradan y destruyen las pesquerías esenciales en la dieta de millones de personas. De igual forma, tenemos que tener en consideración las cifras oscuras, ya que
Hay cifras que no se incluyen en los estudios por carecer de datos directos, y aquí se encuentra un gran número de personas que mueren al año por el efecto de la contaminación del cauce del río, provocada por las actividades de grandes empresas e industrias. También hay que tener en consideración que dentro del sector agrícola, a través de los pesticidas altamente contaminantes o por la contaminación de los acuíferos a través de las actividades de producción extensiva o por las prácticas actualmente que se encuentran en auge, como son la fractura hidráulica y el fracking en inglés, todas estas realizan un grave detrimento al medio ambiente al contaminar las aguas subterráneas y las aguas que se encuentran en las superficies. De hecho, los efectos negativos que en el medio ambiente y la salud tienen estas actividades o prácticas deben considerarse como limitantes al disfrute del derecho al agua y al saneamiento. Es así como en este sentido hay que destacar que nosotros debemos recordar que los derechos humanos no pueden ser garantizados en un medio ambiente degradado o contaminado, ya que este es un derecho fundamental a la vida que se encuentra amenazado por la degradación del suelo, por la deforestación, por la exposición a productos químicos tóxicos que se encuentran vertidos en el agua potable y que posteriormente se han visto contaminadas. Muchas gracias. A continuación, mi compañero va a realizar una explicación más exhaustiva en cuanto a los tratados internacionales. Bueno, siguiendo con la temática, vamos a hablar acerca de los convenios y tratados internacionales relevantes para la gestión del agua. Tenemos que entender que este tipo de problemáticas acerca del agua, acerca de la gestión de los recursos hídricos, ya ha trascendido a un plano internacional por el hecho de que generalmente la contaminación afecta a un nivel internacional y también por las cuencas hidrográficas que traspasan las fronteras nacionales de un estado. Entonces es por eso que la comunidad internacional se ha visto la necesidad de regular y generar un marco jurídico internacional aplicable para los estados. Sin embargo, tenemos que entender que esto ha sido de, de constante evolución, dependiendo obviamente de las características de cada estado, del tiempo en el que se dio y más que nada de la situación actual que vivían los estados en ese momento. Entonces, aquí tenemos dos claros ejemplos de cómo la normativa internacional ha influenciado y cómo funciona hasta ahora acerca de esta temática. En primer lugar, tenemos el convenio sobre los derechos de los usos de los cursos de aguas internacionales para fines distintos de la navegación y también tenemos el convenio de Helsinki. Bueno, continuando con el estudio de los convenios y tratados internacionales, como hemos venido diciendo, este ha tenido una constante evolución en los últimos años, ya que hemos podido evidenciar que se están dando más convenios y tratados internacionales, al menos de la temática ambiental, eh, en nuestra época. Entonces, podemos considerarlo que es un gran tema de relevancia. Sin embargo, tenemos que también diferenciarlo de otros tratados y convenios internacionales que generalmente se refieren a cuestiones políticas o a cuestiones económicas o incluso institucionales, sino que ahora se da un nuevo enfoque y busca más que nada la cooperación y el fomento de este desarrollo sostenible, que es de gran importancia no solo para un estado, sino para todos los estados circundantes que hacen uso de estos recursos hídricos o que tienen cuencas transfronterizas que por A o B razón se usan en estos dos países. Entonces es por eso que los estados ven esto como una necesidad imperante que va más allá de lo económico y se le enfoca más en lo ambiental e incluso en lo social, como vamos a ver más adelante. Entonces, en primer lugar tenemos el convenio sobre el derecho de los usos de los cursos para aguas internacionales para fines distintos a la navegación. Entonces, tenemos que entender que este convenio se da en 1997 y nace de una premisa, nace de la premisa de poder enmarcar la comunidad internacional en un solo enfoque o en un solo objetivo. Entonces, tenemos que entender que, en primer lugar, este convenio pretende ser un acuerdo marco o un acuerdo básico que proporcione las reglas y principios generales. ¿Y por qué es importante hablar de principios generales? Considero que es por una cuestión de uniformidad.
Es decir, que todos los estados tienen que tener los mismos objetivos, tienen que tener las mismas metas y de igual manera tienen que tener la misma reglamentación para que éste pueda ser aplicado de manera efectiva y de manera igualitaria en todos los países, ya que no podemos dar beneficios a un Estado por sobre otro, o no podemos superponer los intereses de un Estado por sobre otro. Entonces este convenio viene, por así decirlo, a dictar las reglas del juego, es decir, que todos los Estados tienen que actuar de tal manera, todos los Estados tienen que cooperar entre sí, todos los Estados tienen que fomentar esta gestión sostenible de los recursos hídricos. Entonces, partiendo de esta premisa, tenemos que analizar el artículo 5 de este tratado, el cual nos indica que los estados del curso del agua utilizarán sus respectivos territorios y sus respectivos recursos que sean de aguas internacionales de manera equitativa y razonable. ¿De qué nos referimos con la manera equitativa y la manera razonable? Tenemos que entender en primer lugar que el Estado parte de una soberanía ambiental, es decir, que el Estado tiene control efectivo sobre los recursos que se encuentran dentro de su territorio. Sin embargo, como mencioné anteriormente, no podemos superponer los intereses de un Estado por sobre otro. Entonces, el hecho de que existan aguas internacionales que crucen por un Estado o cuencas internacionales que crucen por un Estado no le da la potestad al Estado, a este Estado, de poder hacer lo que quiera, sino que, como indica el artículo 5, se da de una manera equitativa y razonable. Es decir, la gestión tiene que ser equitativa, tiene que ser consciente y tiene que ser razonable. El uso de los recursos que posee un Estado tiene que ser lo más cuidadoso posible, tomando en cuenta los intereses o más que nada las necesidades de otro Estado. Y como podemos ver, es que todo Estado tiene su curso del agua y tiene el derecho de utilizar estos recursos, el derecho de utilizar el agua que tiene en su territorio. Sin embargo, a nivel internacional tiene que usarse de manera equitativa y de manera razonable, es decir, que la gestión tiene que ser sostenible, la gestión tiene que ser consciente para así no afectar a otros estados que tienen los mismos intereses, los mismos objetivos y que incluso son firmantes de este tipo de tratados. Entonces, siguiendo con el estudio de este tratado internacional, nos habla en el artículo 7 que, eh, que los estados tendrán que adoptar las medidas necesarias para impedir que se causen perjuicios sensibles hacia otros estados. Entonces aquí estamos hablando más de una responsabilidad internacional, estaríamos hablando también de una responsabilidad institucional y una responsabilidad política, que incluso podemos medirlo en dos caras, en la cara interna y en la cara internacional. Entonces, en primer lugar, la manera interna es que el Estado tiene que gestionar de manera eficiente los recursos, tiene que programar políticas públicas que funcionen para la gestión sostenible de los recursos, para que no exista un detrimento y un desgaste de estos, e incluso si nos vamos al lado del desarrollo sostenible, podremos hablar de la vida, de que si es que no se gestionan bien los recursos, puede haber problemas para la salud y para el goce de la vida. Entonces, el Estado como institución ya en este tratado se constituye como un ente de control y un ente rector, un ente garantista que tiene que obviamente garantizar el hecho de que sus recursos estén debidamente cuidados y estén debidamente gestionados. Entonces, eso es su compromiso político de manera interna, pero también tenemos que hablar de la manera internacional, de la responsabilidad internacional que adquiere un Estado al momento de firmar un tratado o un convenio internacional de esta índole. Y es que, como dice el artículo 7, se tomarán las medidas apropiadas para que los otros estados firmantes no tengan un detrimento dentro de sus recursos o dentro de incluso de sus recursos hídricos. Entonces, si hablamos de institucionalidad, tenemos que decir que en medidas nos referimos a instituciones, a políticas públicas, pensando también en este compromiso internacional, no solo en este compromiso de interés político interno, sino que el Estado ya tiene una responsabilidad internacional más fuerte y responde a un interés mayor. Ya no responde a las críticas de los ciudadanos o los medios de comunicación, sino ahora es ante una comunidad internacional
que incluso puede llegar a existir sanciones o muy fuertes que pueden llegar a afectar de manera económica al país. Entonces, siguiendo con esta línea, el artículo 8 nos dice que se tendrá que cooperar en base a principios de igualdad soberana, integridad territorial, provecho mutuo, buena fe y entre otros. Entonces, como bien dijimos, la igualdad soberana es que, como dijimos, cada estado tiene su soberanía ambiental, es decir, cada estado tiene su derecho de gestionar los recursos que se encuentren dentro de su territorio, y eso nos referimos a la integridad territorial. Es decir, no se puede violentar el territorio de un estado a pesar de que estas aguas internacionales, como su nombre mismo lo indica, sean de carácter internacional. Hay que respetar también el carácter interno, el carácter fronterizo de cada uno de los estados. Sin embargo, aquí también tenemos que ponderar y hablar del provecho mutuo. No solo yo, o no solo mi estado, se va a beneficiar de este tipo de políticas, de este tipo de tratados, de este tipo de medidas que estén dispuestos a aplicar, sino que también va a ser un beneficio para los otros estados que de alguna u otra manera también forman parte de este objetivo común, de este tratado. Entonces no podemos decir que puede existir provecho mutuo si es que uno de los estados contamina más y otro estado sí realmente aplica las medidas necesarias. No existiría, no existiría ni siquiera el provecho mutuo, este principio de igualdad que hablamos anteriormente y ni siquiera la buena fe, porque como dijimos ya existe esta responsabilidad a nivel internacional de todos estos recursos hídricos. Entonces, todos estos principios van hacia el objetivo de la protección adecuada del curso en el agua internacional. Es decir, estos recursos ya pasan, además de ser parte interna del Estado, ya pasan a ser una responsabilidad más grande para otros estados, para el nivel internacional. Entonces, no podríamos decir que podemos responsabilizar más a uno y responsabilizar menos a otro, sino que todos tienen que actuar de igual manera con buena fe, o al menos intentarlo dentro de la práctica, ya que conocemos que es muy difícil por cuestiones políticas, económicas, institucionales, a veces no se logra este objetivo. Sin embargo, ya existe la base normativa que nos indica que tiene que existir buena fe, tiene que existir provecho mutuo y más que nada cuidar esta soberanía, más que nada, y es que la gestión de los recursos internacionales que es de suma importancia para el interés del Estado y de los estados circundantes, que también hacen uso de estas cuencas. Y bueno, en otro lugar, siguiendo con la temática, tenemos que hablar del convenio de Helsinki. Y es que el convenio de Helsinki es más antiguo, sin embargo, hemos decidido ponerlo en segundo lugar por realmente el impacto, porque tenemos que decir que este es la base, por así decirlo, de todos estos principios de cooperación internacional, es la base de esta visión de responsabilidad internacional, del debido cuidado de la gestión de los recursos hídricos. ¿Y por qué? Porque en este convenio ya se habla del impacto transfronterizo. Es decir, que si es que existe afectación en una parte, ya sea arriba o abajo, va a existir afectación en otras partes, en otros estados de manera transfronteriza. El daño ya se vuelve internacional, el daño ya afecta a todos los estados. Entonces, aquí hablamos de la interacción del agua con otros estados, pero también se habla del agua como componente vital. Es decir, existe la interacción del agua y otros componentes del ecosistema. Si el agua no tiene un debido tratamiento, si los recursos hídricos están constantemente en procesos de contaminación y sin cuidado, el ecosistema va a fallar. Y por ende va a fallar la calidad de vida, va a fallar la salud, no solo de un estado, sino de los estados circundantes y los estados firmantes. Entonces, como podemos ver, la importancia de este convenio radica esencialmente en estos aspectos. Ya no se habla de una situación transfronteriza de manera económica o de manera que se pueda responsabilizar a todos de manera diferente, sino que ya se habla de otros aspectos que que ya iremos estudiando a continuación. Y lo más importante es que este aspecto ya se enmarca en un convenio netamente relacionado al medio ambiente. Ya no se ve al medio ambiente, ya no se ve al ecosistema como como una situación incidental, que lo mencionamos esporádicamente, que a veces no se lo toma en cuenta, o que a veces es mencionado incluso en cuestiones
internacionales de nivel económico, de nivel político, y antes no se le daba este reconocimiento, esta importancia que realmente merece. Entonces el convenio de Helsinki viene a romper todo este paradigma del derecho ambiental internacional como un derecho de segundo orden y le da la importancia que realmente merece, una importancia ya un convenio netamente enfocado en este tipo de problemáticas y que intenta buscar este tipo de soluciones transnacionales a problemas transnacionales. Entonces, el convenio de Helsinki podemos, como es muy extenso, podemos enmarcarle muchos planos. Sin embargo, existen tres planos, los que mencionamos anteriormente, existen tres planos que son importantes de destacar. Y es que, en primer lugar, una de las características más innovadoras de este convenio es que, como bien dijimos, ya habla de los recursos hídricos de una manera enfocada en el derecho ambiental. Antes hablábamos de que el anterior convenio hablaba de recursos hídricos de manera no navegable. Sin embargo, eso se limita mucho, su campo de acción se limita mucho. Sin embargo, el convenio de Helsinki ya nos habla de cursos de agua internacionales, lagos internacionales y prevención de la contaminación marina. Entonces, el enfoque se amplía, ya no es algo micro, sino es algo macro. Intenta controlar todo lo que son cursos de agua internacionales, como son las cuencas hidrográficas, que estudiamos con anterioridad, lagos internacionales, por ejemplo el lago Titicaca, que se encuentra entre Ecuador y Perú. Aquí existe una doble responsabilidad. Sin embargo, antes no existía este control, no existía este debido cumplimiento hacia la normativa, porque, como bien decíamos antes, el derecho internacional no se enfocaba en el medio ambiente directamente, y más que nada la prevención de la contaminación marina. Hablamos de procesos industriales, de mala gestión de desechos, de incluso procesos de pesca o incluso una mala cultura ambiental. Entonces este convenio ya busca prevenir la contaminación marina. Antes se hablaba netamente de una contaminación del medio ambiente en general, ahora ya nos enfocamos en una contaminación marina per se, intentar reducir esta y reducir el impacto que este tiene en el agua, que luego posteriormente podemos consumir o se usarán para otros fines de igual importancia. Entonces, el segundo aspecto que nos presenta este convenio es que regula, como bien dijimos, estos tres ámbitos diferentes y, eh, y ahora ya se encuentran amparados en un régimen convencional. Como bien dijimos, los cursos de aguas internacionales, los lagos internacionales y la prevención de la contaminación marina ya son cuestiones de carácter internacional, pero ahora ya están amparados con un régimen convencional. Ya existe normativa expresa acerca de esto, y esta normativa el Estado tiene que adaptarse a esta normativa, y si es posible, crear instituciones para esta normativa, generar presupuesto para implementar estas políticas. Entonces ya no hablamos de una cuestión internacional, por así decirlo, formal. Tenemos que cumplirla, pero no la cumplimos. No, ahora ya el Estado tiene que adaptarse, tiene que generar las condiciones para que se den. ¿Para qué? Para proteger los cursos de agua internacional que afectan a todos los estados, como dijimos antes, a los lagos internacionales, que muchos estados comparten este tipo de lagos, e incluso los recursos que de estos nacen pueden ser cuestiones como pesca o el uso de su propia agua, y la prevención de la contaminación marina. Todos los estados ahora son debidamente responsables de la contaminación que generan. Y por último, el tercer aspecto que tenemos que analizar es que ya se puede denominar una norma marco. Es decir, ya es una norma, por así decirlo, de aplicación que tiene que ser aplicada. Ya no estamos hablando de un tratado flexible, de un tratado que podemos omitir o que incluso a veces se decía que era inconstitucional o que el Estado no estaba de acuerdo, pero bueno, firmaba por tal o cual cuestión. Ahora ya es una norma marco, es una norma de suma importancia a nivel internacional y de suma importancia a nivel nacional, a nivel para el Estado, porque este tratado gestiona, por así decirlo, o impacta dentro de los recursos nacionales, dentro de cuestiones de interés nacional que ahora son parte de un interés internacional.
porque ya no es solo que los recursos hídricos de mi estado, sino ahora son los recursos hídricos de muchos estados. Entonces, dentro de la práctica, esto puede llegar a ser bastante difícil, bastante complicado, ya que a veces no se dan las condiciones necesarias o incluso no existe la voluntad política para aquello. Entonces, ya desde el preámbulo del Convenio de Helsinki ya se dice que tiene que existir una intensa cooperación internacional para que pueda realmente garantizarse el cumplimiento efectivo. Si no existe la cooperación debida, lamentablemente no podremos hablar de un cumplimiento efectivo de la norma internacional y por ende estaremos afectando no solo intereses nacionales, sino intereses ya internacionales de una comunidad entera, de miles de personas. Entonces no es como que yo quiero seguir con mis métodos, con mi estilo de contaminar y los demás allá. No, ahora ya existe este componente de responsabilidad, de que tiene que a rajatabla darse esta intensa comparación. Y también en las disposiciones generales ya señala que de igual manera se tomarán todas las medidas necesarias para que se use de forma razonable y equitativa el agua transfronteriza, ya que aquí ya, como bien dijimos, este convenio es como decir la base de esta ideología del derecho internacional ambiental, ya que ahora se tiene que tomar en cuenta el carácter transfronterizo. Entonces este es el primer tratado que nos habla de un carácter transfronterizo, de intereses transfronterizos que tenemos que cumplir. Y si lamentablemente no se cumple, no solo nos afectamos a nosotros, sino a la comunidad internacional. El derecho al agua es un derecho humano fundamental, indispensable para vivir dignamente. Maude Barlow. Buen día, honorable doctora, distinguidos compañeros. Mi nombre es Oscar Ganón y hoy me complace en presentarles mi exposición, cuya temática es el marco jurídico internacional para la gestión de agua dulce. Espero que esta información sea útil y a su vez enriquecedora para cada uno de ustedes. En primer lugar, vamos a analizar lo que es el marco jurídico internacional. El marco jurídico internacional nos dice que es el conjunto de normas, tratados y convenciones que regulan las relaciones entre estados y a su vez entre organizaciones a nivel global. Esta normativa abarca diversos aspectos como es el medio ambiente y los recursos naturales, buscando establecer derechos y responsabilidades compartidas. Como segundo punto tenemos lo que es la gestión de agua dulce. En primer lugar, veremos una definición de lo que es el agua dulce. El agua dulce nos dice que se denomina al recurso vital con baja concentración de sales, crucial para el consumo humano y las diversas actividades económicas. En segundo lugar, la definición de gestión. La gestión nos dice que implica la implementación de estrategias que promuevan lo que es el uso sostenible, la conservación adecuada y la protección de la calidad del agua. Y para dentro, con estas dos definiciones, pues podemos decir que la gestión de agua dulce es el conjunto de políticas y prácticas diseñadas para administrar de manera sostenible los recursos hídricos, garantizando así su disponibilidad tanto para las actuales como para las futuras generaciones. Para poder cerrar lo que es esta parte, este preámbulo, tenemos lo que es el marco jurídico internacional para la gestión de agua dulce. La definición nos dice que este consiste en un conjunto de leyes, tratados y principios que regulan lo que es el uso y la protección de los recursos de agua dulce en todo el mundo. Estos acuerdos, como la Convención de la ONU sobre cursos de agua internacionales, buscan lo que es fomentar la gestión sostenible, la cooperación entre los países y el acceso equitativo al agua. Bien, como podemos observar en pantalla, tenemos lo que es el primer subtema, el cual nos dice que son las organizaciones internacionales y su rol en la gestión del agua dulce. Dentro de esto encontramos tres organizaciones internacionales. El primero nos dice que es el Programa Hidrológico Internacional, PHI en sus siglas, de la UNESCO. Este programa nos dice que es una iniciativa única que se centra en lo que es la investigación y la gestión del agua a nivel mundial.
Este programa fue fundado en el año de 1975 y este promueve a su vez lo que es la cooperación internacional para abordar lo que son los problemas relacionados con el agua, como son la escasez, la calidad y los desastres naturales. Este programa también nos dice que se dedica a lo que es mejorar la educación y la formación en lo que es la hidrología y además apoya lo que es la implementación de políticas informadas para la ciencia para una gestión sostenible del agua. Como como segundo punto a tratar tenemos lo que es la Organización Mundial de la Salud. En sus siglas tenemos que es OMS y sus directrices sobre la calidad del agua. La OMS nos dice que desempeña un papel crucial en la gestión de lo que es el agua al establecer directrices que aseguren lo que es la calidad del agua. Estas directrices incluyen parámetros microbiológicos, químicos y radiológicos que deben cumplirse para poder así garantizar que el agua sea segura para el consumo humano. Además, la OMS también proporciona lo que son herramientas y manuales de gestión del agua para que ayuden a los países a mejorar sus sistemas de suministro del agua y reducir de esta manera lo que son los riesgos de enfermedades transmitidas por el agua. Dentro del tercer punto a tratar tenemos lo que es el Banco Mundial y su financiamiento de proyectos del agua. El Banco Mundial nos dice que es un actor esencial, importante, fundamental en el financiamiento de proyectos de agua en diversos países que están en desarrollo. Como nos dice que su apoyo se centra en mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento, gestionar a su vez lo que son los recursos hídricos de manera sostenible y aumentar la resiliencia al cambio climático. Los proyectos que son financiados por el Banco Mundial abarcan desde la construcción de infraestructuras hasta lo que es el fortalecimiento de capacidades institucionales y la introducción de tecnologías innovadoras para la gestión del agua. Como segundo subtema a tratar tenemos lo que son los principios de gestión sostenible de agua dulce. Entre los principios tenemos tres. El primero tenemos que es el principio de uso equitativo y razonable. Este principio nos dice que es fundamental en el derecho internacional del agua. ¿Por qué? Porque busca lo que es asegurar que los estados utilicen los recursos hídricos compartidos de manera justa y sensata. Este principio a su vez considera factores como las características de las cuencas, las necesidades económicas y sociales de los estados y el impacto del uso del agua que tienen en otros países. Su implementación nos dice que es fundamental, es esencial para prevenir lo que son conflictos y a su vez fomentar lo que es la cooperación entre países que comparten cuencas hidrográficas. Dentro del segundo principio, como podemos ver en pantalla, tenemos el principio de no causar daño significativo. Este principio nos dice que establece que los estados deben evitar causar perjuicios importantes a otros estados a través de lo que son los recursos hídricos compartidos. Es esencial es esencial, este principio para poder asegurar lo que es la coexistencia pacífica y a su vez la cooperación en la gestión del agua transfronteriza. Estos estados están obligados a evaluar y mitigar cualquier impacto negativo y potenciar sus actividades sobre los recursos hídricos que compartan con otros países. Dentro del tercer principio que tenemos es la gestión integrada de los recursos hídricos, en sus siglas CHIR. Lo que nos dice este principio que se tiene un enfoque que promueve lo que es la coordinación y la sostenibilidad en el uso del agua. Este principio involucra a todos los actores interesados, desde los gobiernos hasta lo que son las comunidades locales y el sector privado, considerando lo que son aspectos sociales, económicos y ambientales. Este enfoque nos dice que busca equilibrar las diversas demandas de agua, asegurando que su uso sea sostenible a largo plazo. Como tercer subtema que les voy a compartir, tenemos lo que es el impacto del cambio climático en la gestión del agua dulce.
Dentro de este subtema he encontrado un punto importante, el cual es la adaptación y mitigación en políticas de agua dulce. Dentro de este punto tenemos que el cambio climático afecta lo que es los recursos hídricos globales, alterando ¿qué? Alterando los patrones de precipitación y aumentando la frecuencia e intensidad de eventos extremos como son las sequías e inundaciones. Las políticas de adaptación nos dice que son cruciales. ¿Para qué? Para poder gestionar estos impactos, incluyendo lo que es la construcción de infraestructuras resilientes, la implementación de los sistemas de alerta temprana y a su vez la mejora de la eficiencia en el uso del agua. Además, nos dice que también hay la mitigación, que esto implica lo que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para poder minimizar lo que son futuros impactos climáticos en los recursos hídricos. Como por último tenemos lo que es la conclusión. Dentro de este tema podemos decir que el marco jurídico internacional para la gestión de agua dulce se centra en la cooperación y la sostenibilidad, perdón, promoviendo lo que son principios como el uso equitativo, la no causación de daños significativos y el intercambio de información. Tratados como la Convención de la ONU sobre los cursos de agua de 1997, la Convención de Ramsar y la Agenda del 2030, con sus objetivos de desarrollo sostenible entre otros, proporcionan lo que es una base sólida para la protección y gestión de los recursos hídricos. Estos instrumentos buscan lo que es asegurar o garantizar el acceso al agua de calidad, proteger el medio ambiente y promover la participación comunitaria. La implementación efectiva requiere lo que es el compromiso continuo de los estados y actores involucrados para poder así enfrentar desafíos como la contaminación y el cambio climático. A continuación, les proyectaré un video. Espero que preste mucha atención. La producción agrícola consume más agua que cualquier otra actividad y los efectos del cambio climático se manifiestan en el ciclo del agua. Aprender a utilizar el agua de forma sostenible es clave para evitar pérdidas y ser menos vulnerables a los eventos climáticos. Primero, podemos captar agua de lluvia, conducirla y almacenarla en reservorios, que son pequeños estanques construidos sobre una capa impermeable. Los sistemas de riego eficiente dosifican el agua en la raíz de la planta, dándole justo la que necesita sin causar encharcamientos o erosión. Cuando usamos la agricultura de conservación, no se voltea el suelo. Se mantiene siempre cubierto con arrope o mulch y se rotan los cultivos para romper el ciclo de plagas. Juntas, estas técnicas garantizarán que nunca les falte agua a nuestros cultivos o que demasiada agua los dañe, a pesar de las condiciones cambiantes en el clima. Bueno, eso ha sido todo por mi exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Continuando con la intervención de nuestro grupo, ahora vamos a hablar sobre los acuerdos transfronterizos sobre la gestión del agua en nuestro país, Ecuador. Para comenzar a hablar sobre esta temática, entendamos bien qué son los acuerdos transfronterizos. Podemos decir que los acuerdos transfronterizos son tratados internacionales que establecen condiciones específicas para el comercio, la cooperación y la colaboración entre dos o más países que comparten fronteras en común. Estos acuerdos tienen como objetivo común regular las relaciones entre los países involucrados como tal.
promover el comercio, la inversión entre estas dos naciones, la cooperación científica y de seguridad, así como también reducir las barreras y los obstáculos a la libre circulación de las personas, bienes y servicios. En el caso de Ecuador, para hablar de los tratados transfronterizos sobre la gestión del agua con sus países vecinos, que son Colombia y Perú, estos acuerdos tienen como objetivo promover la cooperación de la gestión de los recursos hídricos compartidos, prevenir y resolver también los conflictos relacionados con el agua. Así también buscan promover el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas transfronterizas. Entendamos ahora qué son las cuencas hidrográficas transfronterizas. Las cuencas hidrográficas transfronterizas son áreas geográficas que abarcan ríos, lagos y otros cuerpos de agua que cruzan o se encuentran ejecutados parcial o total en límites internacionales. Estas cuencas hidrográficas pueden ser compartidas entre dos o más países y pueden tener implicaciones importantes en términos de medio ambiente, economía y sociedad. En el caso de nuestro país, Ecuador, existen 9 cuencas hidrográficas transfronterizas a considerar que comparte Ecuador con sus países vecinos, que son Zarumilla, Puyango, Tumbes, Catamayo, Chiramoya, Chinchipe, Santiago, Morona, Pastaza, Conambo, Tigre y Napo. Ahora bien, Ecuador. En el caso de Ecuador, Ecuador ha firmado acuerdos tanto bilaterales como acuerdos multilaterales. Los acuerdos bilaterales, Ecuador los ha firmado con sus países vecinos, que son Perú y Colombia. Mientras que los acuerdos multilaterales, Ecuador ha sido partícipe de diferentes acuerdos de este tipo. Ha participado y los ha firmado con diferentes países a nivel mundial. Ahora, para empezar con este punto, vamos a hablar sobre los acuerdos bilaterales que Ecuador ha firmado. En este caso, Ecuador ha firmado acuerdos bilaterales con Perú y Colombia. En el caso de Perú, Ecuador nos mencionan sobre que Ecuador ha firmado el acuerdo que lleva por nombre la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de las Cuencas Hidrográficas Transfronterizas entre la República de Ecuador y la República de Perú. Este acuerdo fue firmado el 16 de mayo de 1998. Cuenta con alrededor de 26 años de existencia. Este acuerdo establece que la Comisión Binacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de las Cuencas Hidrográficas entre Perú y Ecuador son un espacio de coordinación para la gestión conjunta de las 9 cuencas hidrográficas que compartimos con este país. El objetivo principal es aprovechar las potencialidades de las cuencas de manera sostenible y equitativa. ¿Por qué sostenible? Porque ya el hecho de que las cuencas hidrográficas sean de forma natural, se busca que las medidas tomadas sean lo más sanas y lo más amenas con el medio ambiente, para así perjudicar o realizar
intervenciones mínimas en el medio ambiente como tal, sin dejar de lado la conservación misma de la vida y demás especies que coexistan en este ecosistema. Pues los mismos acuerdos buscan mitigar los considerables cambios climáticos que han tenido este tipo de secciones hidrográficas. Bien, cabe mencionar que Ecuador y Perú han desarrollado una historia competente a lo largo de su existencia como naciones de cooperación binacional, que se ve plasmada en la suscripción, como vemos ahora, de este convenio, acuerdos y declaraciones en donde asumen el compromiso de profundizar el trabajo conjunto en beneficio del desarrollo de sus poblaciones y, como mencioné anteriormente, la conservación misma de la naturaleza. En el año del 2017, específicamente el 20 de octubre, se creó la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en las cuencas hidrográficas transfronterizas entre Ecuador y Perú. Esta comisión se reúne una vez al año y en la ciudad de Perú, en Cusco, y tratan esta temática importante. Como mencioné, la unión de esta busca consolidar la coordinación bilateral, la articulación y la participación de estas dos naciones en cuanto a los recursos hídricos en las 9 cuencas hidrográficas que compartimos. Como mencioné anteriormente, que son Zarumilla, Puyango, Tumbes, Catamayo, Chira, Mayo, Chinchipe, Santiago, Morona, Pastaza, Conambo, Tigre y Napo. Este acuerdo se ha desarrollado en el reglamento de la Comisión Binacional entre Ecuador y Perú. Ahora bien, hablemos sobre el acuerdo bilateral entre Ecuador y Colombia. Esta acta final fue el nombre de este convenio o este acuerdo lleva por nombre Acta Final de la tercera reunión de la Comisión Mixta Colombo-Ecuatoriana de Vecindades. Esta acta es suscrita el 17 de diciembre del año 2019. Esta incluye un capítulo dedicado netamente a la cooperación en materia de recursos hídricos transfronterizos. En este acuerdo, tanto Ecuador como Colombia se comprometen a fortalecer la cooperación de la gestión conjunta de las cuencas hidrográficas compartidas entre estas dos naciones. Así también incluyen el intercambio de información, la realización de estudios conjuntos para el mejoramiento del cuidado de estas cuencas y la implementación de proyectos de interés común que beneficien a ambas naciones. Cabe mencionar que de esta acta no existe mucha información, ya que para acceder a la información de esta acta hay que tener un acceso directo a la misma. Sin embargo, en la web hemos podido rescatar diferentes aspectos importantes sobre esta acta. Podemos rescatar que es considerado un mecanismo de diálogo y concentración entre Ecuador y Colombia. Los objetivos principales de este acuerdo o esta acta fueron evaluar el estado de las relaciones bilaterales, así como también el identificar las áreas de cooperación prioritaria, sin dejar de lado que busca también elaborar y ejecutar planes y proyectos de cooperación, como promover el intercambio de información y experiencia, como antes habíamos mencionado. Todos estos buscan un objetivo en común, que es facilitar la participación de la sociedad
en general para que ellos puedan participar en este tipo de convenios, acuerdos y demás para el cuidado del agua. Ahora bien, hablemos un poco sobre los acuerdos multilaterales en los que ha participado Ecuador. Ecuador ha participado en múltiples acuerdos sobre el cuidado de estas aguas transfronterizas, pero hemos rescatado dos que consideramos que son los más importantes. El primero es el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos Internacionales de los Usos no navegacionales del curso del agua internacional. Este convenio fue adoptado en el año de 1997. Tiene alrededor de 27 años de vigencia. Esta convención establece un marco legal para la cooperación en la gestión del curso del agua transfronterizos. Y como mencioné, Ecuador es parte de esta convención y la ha utilizado como base para sus acuerdos bilaterales. En este acuerdo existe una sección específica dedicada a lo que es el trato y el uso y el cuidado de las aguas transfronterizas internacionales. En este nos menciona que el agua de su territorio debe ser usado de manera equitativa y razonable. También nos menciona que cada país adoptará las medidas apropiadas para implementar e impedir que el cauce de las aguas causen daños sensibles a otros estados que comparten el curso del agua internacional. Pues como conocemos, es difícil o digamos casi imposible modificar una actividad después de que ésta haya comenzado. Pues una vez causado el daño, puede ser un poco complicado retrotraer este tipo de conflictos cuando el agua ha sido dañada, contaminada o demás. Ahora hablemos sobre la Declaración de Manus sobre la gestión de los recursos hídricos en las cuencas amazónicas. La Declaración de Manaus sobre la gestión de los recursos hídricos en las cuencas amazónicas. Este es un documento firmado por 8 países de las cuencas amazónicas, que son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam y Venezuela. Bien, esta declaración fue adoptada en el marco de la 7ª reunión de la Comisión Ordinaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, celebrado en Manaus, en Brasil, del año 2009. Esta declaración estableció principios y compromisos para la gestión sostenible de los recursos hídricos de la región amazónica como tal. Podemos rescatar que la Declaración de Manaus es importante y es un gran paso hacia adelante para la gestión sostenible de los recursos hídricos de las cuencas amazónicas como tal. Los países amazónicos, los países que han reconocido la importancia de la cooperación y de la acción conjunta para proteger este recurso vital para la región, han asumido el compromiso de esta declaración para garantizar la disponibilidad del agua, respaldándose en el principio de intergeneracionalidad, ya que buscan que las generaciones futuras tengan un sostén y puedan disfrutar de lo que es un recurso de agua dulce y agua cuidada para ellos.
Como hemos podido ver a lo largo de esta intervención, Ecuador ha demostrado su compromiso con la cooperación en materia de recursos hídricos transfronterizos a través de la firma de acuerdos bilaterales como acuerdos multilaterales. Además, la implementación efectiva de estos acuerdos es fundamental para garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos transfronterizos como tal y el bienestar de de las comunidades que pertenecemos a ellos. Creo que es todo en cuanto les puedo decir sobre esta temática en particular, que es los acuerdos transfronterizos sobre la gestión del agua en nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Yo les hablaré acerca de la normativa nacional sobre la gestión de agua transfronteriza en Ecuador. Bueno, en sí, vamos a hablar de manera general hasta de manera específica, empezando con la Constitución de la República del Ecuador. En sí, en la norma normarum que rige a nuestro país, se encuentra tipificado en el artículo 12 que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. En sí, por tanto, el agua es considerado como patrimonio nacional estratégico de uso público que de ninguna manera puede ser vendido, prescrito, embargado y sobre todo, y lo más importante, es fundamental para la vida. De la misma manera tenemos en el artículo 313 de esta Carta Magna que el Estado es el único encargado de gestionar, administrar, regular y controlar los sectores estratégicos en base a 4 principios, los cuales son sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. En sí, dichos sectores influyen de manera decisiva en los ámbitos económicos, sociales, políticos e incluso ambientales. Cabe recalcar que estos sectores estratégicos incluyen a la energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte, espectro radioeléctrico, agua y demás determinados por la ley. También es necesario mencionar que la gestión del agua se lleva a cabo bajo estos principios para asegurar su eficiencia y sobre todo su sostenibilidad. Por otro lado, tenemos el artículo 318 que en sí menciona, de esta misma constitución, que menciona que el agua es patrimonio nacional estratégico de uso público. También tiene un dominio inalienable e imprescriptible para nuestro Estado y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Por tanto, se prohíbe de forma expresa cualquier privatización del agua. Por otro lado, y en el mismo orden de idea, en el artículo 411 de nuestra Constitución, se menciona que el Estado es el encargado de asegurar la conservación, recuperación y gestión integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y gestión integral de los caudales ecológicos vinculados al ciclo hidrológico, es decir, al ciclo del agua. En sí, se regularán todas las actividades que puedan impactar la calidad y la cantidad del agua, así como el equilibrio de los sistemas y, sobre todo, especialmente en las fuentes y áreas de recarga del agua. En sí, la sostenibilidad de los ecosistemas y el consumo humano tienen prioridad en uso y aprovechamiento del agua. Esto en cuanto a la Constitución. Seguimos con LORUA, que significa la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos, antes conocida como LORUIA. En el artículo 8 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, asigna expresamente a la CENAGUA la responsabilidad de gestionar los recursos hídricos de manera integral, incluyendo implícitamente las cuencas transfronterizas. El comité de dicho proyecto
Tiene por nombre la gestión integrada de recursos hídricos en las cuencas y acuíferos transfronterizos de Puyango, Tumbes, Catamayo, Chira y Zarumilla. En sí, esto está conformado por representantes de la Autoridad Nacional del Agua de Perú y del SENAGUA, que este último pertenece al Ecuador, y es un claro ejemplo del rol esencial que ha tenido SENAGUA en la gestión de cuencas transfronterizas. En sí, este proyecto tenía como objetivo el uso y la conservación del agua de forma sostenible, eficiente y equitativa entre Perú y Ecuador. En sí, estas cuencas y acuíferos son recursos compartidos por ambos países. Sin embargo, es necesario mencionar estos ejemplos prácticos. Empezamos por la cuenca Puyango-Tumbes. En sí, esta cuenca recibe este nombre debido a que la cuenca Puyango es conocida en Ecuador. Sin embargo, la misma cuenca, al pasar la frontera, recibe el nombre de Tumbes. Por tanto, se dice que se implementó este proyecto de reforestación, manejo de cuencas y control de erosión, lo cual de manera evidente ha mejorado en gran porcentaje el suministro de agua potable y la conservación de la biodiversidad, especialmente en estos pueblos asentados de manera transfronteriza entre Ecuador y Perú. Seguimos con la cuenca Catamayo-Chira. En sí, esta cuenca forma parte de este proyecto antes mencionado y ha tenido iniciativa de gestión de recursos hídricos, programas de monitoreo de calidad del agua y planes del uso del suelo sostenible, lo cual es fundamental para ayudar en la agricultura, generación de energía hidroeléctrica y abastecimiento de agua. En sí, volvemos a mencionar a los pueblos transfronterizos, especialmente de la Amazonía de nuestro Ecuador, los cuales cuentan con este tipo de programas y proyectos para poder sustentar sus necesidades en base a este recurso vital, y lo cual les ha ayudado en diferentes aspectos de su vida. Por último, tenemos a la cuenca Zarumilla, que en sí es conocida en ambos países con el mismo nombre. Esta en sí forma parte de este proyecto y ha tenido un gran control de contaminación y restauración de los ecosistemas degradados. Pues como bien sabemos, especialmente en la Amazonía, en sí, Ecuador es un país muy rico, pero especialmente en la Amazonía existen algunos animales, flora y fauna que son nativos de allí. Por ende, son más propensos a que sean de alguna manera recogidos para venderlos, como las flores y los animales. Por tanto, este programa ha restaurado de manera vital a estos ecosistemas, tanto en flora como en fauna, implementando proyectos para que estos animales y plantas no sean cazados, no sean arrancados o llevados de su hábitat. De manera siguiente tenemos al Plan Nacional de Gestión Integrada e Integral de los Recursos Hídricos de las Cuencas y Microcuencas Hidrográficas de Ecuador, con sus iniciales PNGIRH. En sí, se menciona que el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Ecuador tiene como uno de sus principales objetivos establecer un diagnóstico preciso de los recursos hídricos por cuenca y microcuenca de todo nuestro territorio ecuatoriano. Esto con el único fin de gestionar el uso y la conservación de estos recursos de manera sostenible y equitativa. En sí, este plan contiene tanto medidas estructurales como no estructurales para la gestión sostenible y equitativa del agua.
Empezamos con las medidas estructurales, que estas se subdividen en temas. Entre ellos tenemos la infraestructura para el control de inundaciones, segundo, el proyecto de suministro de agua y tercero, la conservación y protección del suelo y agua. Se mencionan estos por considerarlos los más importantes y a razón del tiempo. Empezamos con la infraestructura para el control de inundaciones. En sí, este a su vez se subdivide en dos temas, empezando por los diques y presas, que en sí son construcción y mantenimiento de diques y presas para regular el flujo de agua y prevenir inundaciones. Nuevamente mencionamos a los pueblos amazónicos ecuatorianos transfronterizos, que como bien sabemos, al ser territorios que se encuentran dentro de mucha humedad debido a factores externos como el clima, temperatura y demás, son propensos a encontrarse en inundaciones por las altas lluvias que se manejan en estos pueblos. Sin embargo, estos programas ayudan a disminuir dichos datos. Por otro lado, tenemos a los canales y desviaciones, que en sí es la creación de sistemas de canales y desviaciones para manejar el exceso del agua durante periodos de lluvia intensa. Por otro lado, tenemos a proyectos de suministro de agua. En sí, este también se subdivide en temas, empezando por las redes de distribución. Se trata en sí de la ampliación y mejora de las redes de distribución de agua para asegurar un acceso equitativo tanto en zonas rurales como urbanas. Volvemos a mencionar a nuestros pueblos amazónicos transfronterizos, que en sí muchos de ellos ya no son rurales, sino que de a poco se han ido convirtiendo en zonas urbanas, por ende tienen un poco más de acceso al agua potable o a dulce. Por otro lado, tenemos al sistema de captación de agua lluvias, que es la instalación de sistemas para captar y almacenar agua lluvias, especialmente en áreas rurales y semiáridas, que como bien sabemos, en estos pueblos transfronterizos pertenecientes a la Amazonía ecuatoriana, son propensos a tener varias lluvias fuertes. Por lo tanto, estas provocan inundaciones. Sin embargo, esta captación de agua lluvias tienen un toque de reutilización, debido a que estos pueblos y comunidades captan esa agua lluvia para usarlos en lavar la ropa o en regar plantas y cultivos. Por lo tanto, es uno de los programas que mejor se ha adaptado. Por último, tenemos a la conservación y protección del suelo y el agua, empezando con la reforestación y restauración de cuencas. En sí, los proyectos de reforestación y restauración de cuencas hidrográficas para mejorar la infiltración del agua y reducir la erosión del suelo en dichas comunidades. Por otro lado, tenemos el control de la erosión. En sí, es la implementación de técnicas de control de erosión en áreas vulnerables para proteger la calidad del agua y prevenir la pérdida del suelo fértil. Entendiendo esto, que a más del agua, el suelo también es importante, ya que en él se cultivan los productos para la supervivencia propia e incluso para venderlos y obtener recursos económicos. Por otro lado, tenemos a las medidas no estructurales. En sí, en estas también se subdividen en gestión y planificación, educación y concienciación y finalmente en incentivos y financiamiento. La gestión y planificación contiene a las políticas y regulaciones. En sí, estas son la creación de aplicación de políticas y regulaciones para el uso sostenible del agua, incluyendo la protección, las leyes de protección de agua y normativas de calidad. Cabe recalcar que en sí existen un sinfín de leyes y normativas que regulan esto. Sin embargo, en Ecuador específicamente no lo ha llevado tanto a la práctica, por lo cual es un tema de declive. Por otro lado, tenemos la educación y concienciación, que se subdivide a su vez en programas de capacitación. En sí, esto es
capacitación a las comunidades y agricultores e incluso autoridades locales en cuanto a la práctica de gestión sostenible de agua. Y también tenemos aquí a las campañas de concienciación, cuáles son las campañas para aumentar la conciencia pública sobre la importancia del uso responsable del agua y la conservación de los recursos hídricos, que de manera general se menciona que en el gobierno de Rafael Correa se realizaban este tipo de campañas en escuelas y colegios para que los niños y adolescentes puedan entender la importancia de este recurso vital. Finalmente tenemos los incentivos y financiamientos. En sí se divide en incentivos económicos, en los cuales son programas de incentivos para promover las prácticas agrícolas sostenibles y la tecnología de ahorro de agua, que como ya hemos venido viendo en sí, en clases anteriores podemos hablar acerca de los subsidios. Por otro lado, y finalmente tenemos al financiamiento de proyectos, los cuales son la movilización de recursos financieros para apoyar proyectos de gestión del agua, incluyendo los fondos nacionales e internacionales, que en sí también lo hemos venido viendo alrededor de las clases, que estos pueden ser como los impuestos verdes o impuestos de carbono. Eso es todo por mi presentación. Muchas gracias.